padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes, 4 de noviembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Declaración del presidente de El Salvador: más respeto, que yo fui electo democráticamente a diferencia suya. Así respondió a las descalificaciones de Nicolás Maduro desde Cuba, quien lo llamó traidor y pelele. Este fin de semana el mandatario salvadoreño anunció la expulsión de los diplomáticos de Maduro y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país, mientras la Cancillería venezolana procedía a hacer lo mismo con los funcionarios salvadoreños. El jefe de Estado del país centroamericano aclaraba que el gobierno no había nombrado ni un solo diplomático en la Embajada de El Salvador en Caracas. El régimen de Maduro aclaró que acababa de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el gobierno de Sánchez Serén, a quienes llamaba sus amigos. Esto dijo Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. Se trata del último eslabón de una cadena de desencuentros del régimen de Maduro con la comunidad internacional. Todo parece indicar que, vendrá más presión hacia Venezuela. Lo decimos porque el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, designado por Juan Guaidó, Iván Simonovich, informó sobre reunión técnica con países firmantes del TIAR para identificar las vías legales que demostrarían la participación del régimen de Maduro, así como de sus testaferros en actividades criminales. El nuevo Herald de Miami, sin ir más lejos, publicó este fin de semana que Alejandro Betancourt, fundador de la empresa Derwick, había recibido millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer, atención, 1.200 millones de dólares, se dice fácil, del estatal PDVSA, en un caso que, por cierto, salpica a familiares de Nicolás Maduro. Mañana, supuestamente, el equipo político del PSUV va a presentar una terna para el Consejo Nacional Electoral. De esto y más conversaremos la mañana de hoy. Iniciamos el programa con José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la fracción 16 de julio. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Antes de hablar de la posición que ustedes han asumido sobre el debate en torno al Consejo Nacional Electoral, le pedí una primera valoración de su parte sobre este intercambio de declaraciones entre Nicolás Maduro y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien expulsó a los funcionarios de Maduro de su país, reconociendo, por cierto, al presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso forma parte del proceso de deslegitimación que está viviendo este régimen, de su falta de reconocimiento internacional, de el repudio, digamos, general que existe en la comunidad internacional, de que se pretenda sostenerse en el poder mediante actos electorales, y que además es creciente el repudio en una comunidad internacional que puede observar y evaluar con mucha seriedad, sin hipocresías y sin dobles caras y doble discurso, como ocurre a lo interno, que haya 10 diálogos que en los contextos internacionales han intentado
buscar una salida política y pacífica sin que haya lo cual debe expresado un 10 que ningún resultado han arrojado. Se escucha bastante mal la comunicación. Vamos a tratar de mejorar el sonido. Conversamos con José Luis Pirela, diputado de 20 Venezuela, miembro de la fracción 16 de julio, sobre el panorama internacional, pero también interno de nuestro país. Específicamente le preguntábamos opinión acerca de este impasse entre el presidente de El Salvador y Nicolás Maduro. El primero anunció el fin de semana la expulsión de diplomáticos venezolanos de Maduro en ese país. Decía usted, diputado, que forma parte de la reacción de varios países en el mundo en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Un repudio generalizado y creciente en el que la comunidad internacional no está dispuesta a ver en su entorno sacrificada la democracia y la libertad mediante actos fraudulentos para sostenerse en el poder a costa de lo que sea. Es un repudio también al hecho de que desde Venezuela voces oficiales se burlen de los conflictos en el continente. Los secretarios no van a cruzarse de brazos y a permanecer en silencio frente a tanto desmán, frente a tanto cinismo, frente a tanto abuso, frente a tanto utilizada en democracia. Ahora, comparte usted la opinión del presidente encargado Juan Guaidó, quien ha dicho que esto demuestra el avance o algún avance en política internacional, el respaldo de un país como El Salvador, el espaldarazo a la causa venezolana. ¿Qué opina usted? Bueno, yo pienso que evidentemente contra el régimen, cualquier pronunciamiento de un gobierno contra el régimen venezolano siempre significa un avance. Eso no es que todo lo que nosotros desde Venezuela estemos haciendo, digamos, no con pequeños logros, porque tengo tiempo. Sí, se escucha bastante mal. Yo le voy a pedir a mi equipo, no sé si podemos cambiar la línea telefónica, a lo mejor por allí podemos mejorar la comunicación, incluso preguntarle al diputado si tiene un teléfono fijo, no sé si recibe llamada a través del celular. Nos interesa mucho lo que tiene que decir en torno a este tema de la comunidad internacional, la preocupación permanente sobre Venezuela, este paso que ha dado el presidente de El Salvador, no solo de reconocer al presidente interino en Venezuela, sino además expulsar a los diplomáticos de Nicolás Maduro de ese país, porque también nos interesa conocer lo que va a pasar esta semana con esto de la discusión del Comité de Postulaciones Electorales. La fracción 16 de julio ha asumido una posición muy clara en torno a este tema. Hay un debate abierto acerca de las condiciones para elegir o designar un nuevo ente electoral en nuestro país y sobre todo para organizar qué comicios. Ha dicho la fracción 16 de julio, al menos sus diputados, que no están dispuestos a participar en una elección a la Asamblea Nacional. En ese sentido, en la misma línea de lo que ha dicho al menos el presidente encargado Juan Guaidó, la elección al Parlamento no resuelve los problemas. Lo que exige la unidad es una elección presidencial tomando en cuenta lo que pasó el 20 de mayo de 2018. Un tema, por cierto, al que hace referencia también el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidiendo respeto a Nicolás Maduro, advirtiendo que él sí fue electo democráticamente, a diferencia de lo que pasó en Venezuela. Más respeto, que yo fui electo democráticamente, a diferencia suya, le decía Nayib Bukele en su cuenta en Twitter. Tenemos al diputado Pirela. Vamos a aprovechar el contacto, diputado, para hablar sobre lo que va a pasar esta semana. Maduro adelantaba que ellos van a presentar una terna, me parece que directamente para el Consejo Nacional Electoral. Y ustedes desde la fracción 16 de julio han asumido una posición muy clara al respecto. ¿Qué puede decirnos? Bueno, seguramente quienes la bancada usurpadora que abandonó la Asamblea Nacional pretende presentar una propuesta. Seguramente lo harán. Ahora no sabemos porque la semana pasada se retiraron y no atendieron, no estuvieron presentes.
En primer lugar, creemos que la Asamblea Nacional cometió un error cuando no lo calificó la reincorporación de quienes abandonaron las curules, se fueron a ocupar representaciones ejecutivas, unos y otros se fueron a la constituyente, donde recibieron remuneración y por tanto abandonaron sus cargos. Pero vamos a entrar al tema del CNE. Nosotros creemos que el país debe estar alerta frente a la posibilidad de que estén jugando a la omisión legislativa para que termine siendo el ilegítimo TCJ quien designa el nuevo Consejo Nacional Electoral, lo cual configura una nueva burla para el país y lo hemos denunciado con anticipación porque esa es la jugada en la que anda el oficialismo. No es verdad que existe ninguna vocación, ninguna voluntad en el oficialismo de producir un acuerdo cuando han falseado durante 10 diálogos continuos, 3 muy recientes, el famoso de República Dominicana, Barbados, Oslo, más un conjunto de reuniones secretas que han hecho. Entonces, evidentemente pareciera que ese no es el camino, y así lo hemos señalado al país. Ese camino nos ha dilapidado el tiempo. Ese camino ha liquidado el crédito popular, la confianza popular en una buena parte de sectores de la oposición, sin provocar ningún resultado. Nosotros seguimos insistiendo en que hay que trabajar con la coalición internacional, en que hay que avanzar con el TIAR, en que hay que apoyarse en el 187 y crear un conjunto de condiciones que junto a la comunidad internacional faciliten el cese a la usurpación. Porque el país compró una ruta acompañó el país, los sectores democráticos del país, la comunidad internacional definimos una ruta. Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No creemos en elecciones con Maduro en Miraflores. No creemos en elecciones con los colectivos en las puertas de los planteles y de los centros de votación. No creemos en elecciones, en que haya condiciones con elecciones si hay violencia institucional. Aquí en el sur se está viviendo un momento de terrorismo en este momento. 5 granadas explotaron en los establecimientos comerciales y así lo venimos denunciando con la finalidad de extorsionar y de intimidar a los ciudadanos. Hay condiciones en un país donde no hay transporte, donde no hay electricidad, donde no hay agua, donde no hay gasolina, donde hay violencia institucional respaldada para que se hagan unas elecciones libres. No, evidentemente en esas condiciones no es posible hacer unas elecciones libres. Ahora usted dice el plan del oficialismo es declarar el silencio legislativo. ¿Cuál es el plan entonces de la unidad? No te puedo hablar por toda la unidad, yo te puedo hablar por la fracción 16 de julio, porque ahí tenemos, como te dije, hay una ruta y la ruta es cese a la usurpación como primer paso. De lo contrario es ir a unas elecciones Maduro en Miraflores, lo cual no compartimos y lo queremos dejar bien claro frente al país. Ahora, denunciamos la maniobra de que el oficialismo va a empezar en un juego de estira y encoge al gato y al ratón, van a presentar un documento, van a entrar y a salir del hemiciclo en función de decir que no hubo acuerdo, y entonces como no hay acuerdo, se declara la omisión legislativa y sea el TCJ de Michael Moreno quien termine diciendo estos son los nuevos rectores del país. Entonces eso es una burla, una nueva burla está preparando el oficialismo y hay que adelantarlo porque lo otro sería crear falsas expectativas en la población, en la sociedad venezolana para que se cree una nueva frustración que no tenemos por qué acompañar a algunos sectores. La pregunta que yo le haría, diputado, es, ¿la unidad tiene los votos para conformar el comité de postulaciones y más tarde designar un nuevo Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, los votos pueden estar. El problema no es solo de votos. El problema no es solo de votos. El problema es también de que la conducta de un oficialismo que juegue a golpear la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Nosotros expresamos nuestras diferencias, como se tiene que hacer con la cultura democrática. Ahora, hay que decirle al país la verdad. Y la verdad es que dijimos cese a la usurpación, esa es la ruta. Y es lo que establece la ley del Estatuto de Transición que la Asamblea Nacional aprobó. La Asamblea Nacional no puede seguir en contradicciones, planteando una cosa y desdecirse después. Ahí está un conjunto de cosas que tenemos que analizar y que tenemos que actuar. Que se conforme el comité de postulaciones, nosotros estamos de acuerdo con que se conforme un comité de postulaciones con la representación de todos los sectores que hacemos vida en el Parlamento, pero estaremos vigilantes y estamos advirtiendo al país lo que se está tramando. Y si eso
se intenta ejecutar, se lo diremos claramente al país, independientemente de a quién afecte. Ahora, con la representación de todos los sectores, incluyendo el PSUV, diputado. Bueno, pero no hay sectores de la mesa de la unidad que le dieron la bienvenida al PSUV. Nosotros dijimos, antes de que se incorporara el PSUV, que había que calificar el hecho. Quienes fueron ministros, quienes fueron gobernadores, quienes fueron alcaldes, quienes son de la constituyente, no son diputados. Y esa es la mayoría del caso del PSUV. Y en la asamblea, la directiva debió hacerlo para que se debatiera y se calificara el hecho de abandono de cargos, y no se hizo, sino que le dieron la bienvenida. Bueno, le diste la bienvenida y lo tienes en la fiesta. Tú lo invitaste a la fiesta y lo tienes en la fiesta. Ahora, ese es un hecho irregular que no tenemos por qué aplaudir nosotros, ¿no? Para complacer errores que algunos quieren cometer, omisiones que se quieren cometer o complicidades que se quieren ejecutar. ¿Y este error no puede ser subsanado, diputado, o ya es tarde? No, sí puede ser superado cuando hay voluntad, pero no veo la voluntad por ningún lado. Frente a la entrada y salida de la bancada del PSUV, la asamblea debe calificar el hecho, debe debatir quiénes de esos son diputados y quiénes no, quiénes abandonaron el cargo por ocupar posiciones ejecutivas, y quienes están en la constituyente no pueden estar en la Asamblea Nacional. La Constitución es muy clara. El parlamentario está obligado a dedicación exclusiva. Ni solo los médicos y los educadores están exceptuados de recibir otra remuneración o de dedicarse a alternar espacios parlamentarios con la actividad privada. No puede ser que hay algunos diputados, algunos dirigentes del PSUV, que son diputados electos a la Asamblea Nacional y son constituyentes. Van a la Asamblea Nacional y desde ahí gritan insultos, Juanito Alimaña, los rastrojos, no sé qué, descalifican la Asamblea, convierten eso en un bochinche y luego atraviesan el pasillo y van a la constituyente a allanarle la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa y a los compañeros. Eso no se puede seguir tolerando. Es una alcahuetería intolerable. No, y además, si me permite, diputado, han usurpado las funciones de la Asamblea Nacional, que eso es un asunto sí. Adicional. Han designado a funcionarios al margen de la Constitución. En fin, la lista es larga. ¿Quién ha designado funcionarios al margen de la Constitución? La constituyente, diputado. No designaron un fiscal pero no tenemos, que forma parte del aparato de represión del Estado, un contralor. Ratificaron al defensor del pueblo, prácticamente el poder ciudadano en pleno. Bueno, pero eso tenemos que confrontarlo los sectores democráticos. No podemos guardar silencio frente a eso. Y entonces tú no puedes tolerar que hayan unos parlamentarios duales, porque la Constitución dice dedicación exclusiva. Son diputados a la Asamblea Nacional y son constituyentes. Fueron gobernadores y ministros y alcaldes y son diputados. Eso hay que dejarlo en claro. Eso debe ser calificado por la Asamblea. Lo hemos planteado y no ha tenido mucho eco, por cierto, a lo interno de la Asamblea. Finalmente, diputado, hubo una declaración que se prestó a malentendido, en la cual el presidente encargado decía que lo que está planteado es la participación de la unidad en elecciones presidenciales. Sin embargo, la ruta del PSUV es clara. Ellos quieren adelantar o celebrar elecciones a la Asamblea Nacional para tomar el control del único poder que no tienen. ¿Qué responde usted? ¿Cuál es la posición de la fracción 16 de julio con relación a este tema? Mira, el periodo se vence el 4 de enero del 2021. Es natural que haya elecciones parlamentarias el año que viene, pero eso no resuelve la crisis que tiene el país. Mientras haya usurpación, esa crisis no está resuelta. Ahora, ¿por qué elecciones parlamentarias adelantadas? ¿Por qué no decimos que lo que está usurpándose es el Ejecutivo y tiene que haber elecciones presidenciales? ¿Por qué no dejamos eso en claro? ¿Y por qué facilitar unas elecciones parlamentarias adelantadas? Nosotros no vamos a participar en ninguna elecciones con Maduro y Miraflores. Bien, creo que la posición está absolutamente clara. Diputado José Luis Pirela, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado de 20 Venezuela, también forma parte de la fracción 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia internacional, pero también lo que va a pasar esta semana con el debate que se ha abierto en el Parlamento en torno a la renovación del Consejo Nacional Electoral. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor de Derecho a la Universidad Central de Venezuela, Nelson Chiti Larrocha, exparlamentario. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de un artículo que escribía a propósito de lo que está ocurriendo en América Latina. Pero antes, profesor, quiero pedirle un comentario sobre la discusión que tuvimos hace minutos con el diputado José Luis Pirela de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio. Esta semana, supuestamente, el PSUV presenta una terna, una lista para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Decía el diputado Pirela que es necesario calificar a aquellos diputados que hoy son constituyentes, que ocuparon cargos públicos y que no pueden estar activamente en la Asamblea Nacional. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Pues lo que yo siento es que deberíamos regresar a la constitucionalidad y a la legalidad. Buena parte de los problemas que el país tiene consiste en el desvío. Nos hemos perdido, pues, en el manejo de situaciones de hecho y en un proceso sostenido de desconstitucionalización. Una sociedad que no tiene normas, una sociedad que las desconoce, simplemente evoluciona hacia situaciones de fuerza. Que fue lo que pasó en el momento en el que aquella Asamblea Nacional, digamos, aquella integración, aquella composición, en diciembre del 2015, quebrantó todo para elegir magistrados afectos, entre ellos varios que eran conocidos militantes del PSUV, y terminó orientando la justicia constitucional por un camino sesgado que se corresponde únicamente con los intereses del gobierno. Así que lo que yo diría es, caramba, es tal vez buena la ocasión para que regresemos a la constitucionalidad y a la legalidad, y que de ningún modo podamos estar considerando nombres que no tienen la cualidad, la legitimidad para estar aspirando o esperando o formar parte de una decisión que no le corresponde porque ya no son diputados, o formar todavía más sensible parte de un cuerpo que debe exhibir una gran imparcialidad, una sobriedad, una seriedad, para que le luzca a los venezolanos creíble, porque buena parte de nuestros compatriotas ha sentido que se han burlado de ellos con ese CNE.
Es decir, doctor, si entiendo bien, usted no está de acuerdo con esta discusión abierta en torno a la renovación de la autoridad del Consejo Nacional Electoral. No, yo puedo considerar que obviamente la Asamblea Nacional, a quien corresponde, aborde la consideración del tema. El país lo requiere, como otras cosas más que el país requiere y que la Asamblea Nacional debería estar trabajando para resolver. El problema es que lo hagan una vez más de una manera que no es la que se corresponde con las disposiciones constitucionales y legales. Porque entonces volvemos a terminar, amor, en lo que estamos ahora, en ver una serie de personalidades protagonizando, digamos, en distintos entes públicos, entes que tienen que ver con la administración de justicia y que no tienen la cualidad o no fueron electos regularmente y carecen en consecuencia de legitimidad de origen. Es una ocasión, es lo que quiero resaltar, para hacer las cosas de acuerdo a la Constitución y a la ley. Lo que cuadre con la Constitución y la ley, pues me parece perfectamente, digamos, posible que pueda engranar en un proceso de revisión institucional. Lo que no es así, pues no lo es, y hay que ser consistente en ese planteamiento. Decía el diputado José Luis Pirela que se ha abierto la discusión para que los dirigentes del PSUV, quienes acompañan a Nicolás Maduro, no declaren silencio legislativo y el asunto pase al Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera su comentario, profesor. Bueno, pasar al Tribunal Supremo de Justicia, pues imagínate tú lo que eso significa. Es para que el mismo Maduro y Diosdado y la camarilla, pues, escoja quiénes son, porque los que están en el Tribunal Supremo de Justicia son gente que espera instrucciones. Ahí no hay ninguna independencia, ninguna imparcialidad, ahí no se deben al cargo, ahí se deben a la corriente que lamentable y tristemente para el mal de este país nos ha gobernado. Y no lo digo con una actitud partisana, es que hay todos los hechos, todas las situaciones, todas las confirmaciones de este deleterio proceso que hemos vivido. Así que, bueno, repito, se cumple con la Constitución y se cumple con la ley. No, bueno, entonces probablemente volveremos al supuesto del 336, numeral 7, en el cual la Sala Constitucional decide ella designar porque entiende que no cumplieron los órganos regulares pues con su deber y viene ella y actúa como un gobierno más. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que estar en este momento discutiendo, porque si no, repito, no haremos nuevamente bien las cosas y volveremos a estar dentro de unos meses en la misma situación que estamos ahora. Profesor, mucho interés de ahondar en el tema de lo que está ocurriendo en América Latina. Usted escribió un artículo titulado Del Estado Latinoamericano al momento de la anomia y nos llamó la atención la cita que usted utilizaba del profesor Eladio Hernández hablando de una exploración sobre lo que ha denominado él un continente fallido. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema y cómo impacta esta inestabilidad a el proceso de transición o una eventual transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, primero que todo hay que advertir que esto no es un asunto que resulta una investigación académica más o menos, digamos, desconocida. No, esto está en los medios cada día. Que en México hay un Estado que presenta signos evidentes de disolución, de desconocimiento de la Constitución, pero además de una serie de elementos de integración y de cohesión social, usted lo que necesita es abrir las páginas de los periódicos. Que, por ejemplo, el señor presidente de México haya soltado al hijo de un narcotraficante porque había una disputa con relación a si tenía o no tenía que estar detenido y había armas en la calle y había, digamos, un forcejeo violento, pues te muestra bien hasta dónde el Estado ha retrocedido y hasta dónde
las circunstancias de hecho dominan el escenario mexicano. Pero no podemos venir de allá para acá, llegar a Argentina donde se elige a una vicepresidenta que tiene decenas de juicios, digamos, imputada seriamente con elementos probatorios contundentes, pero el pueblo ha abandonado también su deber ciudadano de control. El pueblo se fascina, se seduce, se enamora de algunas personalidades. Probablemente esto tiene mucho que ver con lo que Mario Vargas Llosa, en un texto, creo que se llama La sociedad del espectáculo, la civilización del espectáculo, hace unos años escribió, y que nos muestra un proceso de desapego con relación a las tradiciones, con relación a la cultura y con relación a la normación que normalmente nos acompaña. Una sociedad tiene que tener parámetros, referencias, y lamentablemente estamos buscando formas, modos, maneras de obviarlo. Es como si la situación de cada día prelara, privara y se hiciera, digamos, el camino con el cual la gente quiere vivir. Esto que ha pasado en Chile es increíble. Chile es el país que tiene mejores números macroeconómicos de América Latina, pero además Chile, con su sistema económico actual, logró una reducción impresionante de la pobreza. Pero no solo eso, Chile tiene 2% de inflación, 2.2 para ser exacto, en todo el año. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay evidentemente una situación de estabilidad económica, apenas un 6% de desempleo, y que es ciertamente un sistema que ha logrado sus propósitos. Aparece esto. ¿Qué explicación hay? Bueno, habrá que hacer un estudio profundo, pero yo lo primero que constato es una separación del ciudadano de las formas públicas orgánicas y funcionales. Lo que vimos, digamos, aquella pancarta, si tú trabajas y yo no trabajo, no importa, los dos somos chilenos y yo tengo tanto derecho como tú a tener una casa y un carro. Hay un tema de valores, de productos espirituales que está de por medio. Ahora, no podemos ver estado por estado. Miren lo que pasa en Perú. Perú tiene números económicos extraordinarios. Perú ha sido uno de los milagros económicos de los últimos tiempos, pero tiene una clase política asquerosamente corrupta. Y además, que es una cosa que es bueno que digamos y lo repitamos, la gente no parece, digamos, estar comprometida con esa dinámica que acontece en el escenario del Congreso y del presidente. Mira aquel asunto a lo lejos y continúa su vida tranquila, como si aquello no lo invitara, no lo convocara, no lo reclamara, ofrecer un criterio, una postura. ¿Qué podemos hablar de Ecuador? Bueno, en Ecuador, ¿cuántos Ecuador hay? ¿Cuántas ciudadanías hay en Ecuador? Hay una ciudadanía indígena, evidentemente. Es esa preferible que la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones y que se revisen las mismas sin que exista una racionalidad para ello, simplemente porque un grupo hizo una intensa presión y logró y obtuvo pues que se retirara aquello que ellos estaban pues reclamando o cuestionando? Podemos continuar. Colombia mismo. Colombia, luego de ese fracaso que significó ese acuerdo de paz que los colombianos en el fondo nunca aprobaron, porque nadie puede negociar moralmente indefensa, y es lo que pasó allí. Se prescindió de toda una serie de consideraciones que es menester apreciar y conocer. La Comisión Sistemática de Hechos Punibles no puede, digamos, obviarse. Es cierto que tratando de buscar la paz a veces tenemos que ceder todo, pero no se resolvieron las cosas de una manera feliz y tenemos un Estado en varios escenarios en jaque. En el caso de Venezuela tenemos un Estado fallido, un Estado forajido. ¿Qué significa un Estado fallido? Pues un Estado que no cumple con ninguno de sus cometidos, un Estado que desdeña, digamos,
la dignidad de la persona humana, que no la aprecia, que no la asegura, un Estado que es evidentemente incapaz de cumplir con lo que releva del orden de sus competencias. Brasil, póngase usted a ver con Brasil. Brasil era hace una década la promesa, junto con la India, junto con Sudáfrica, China, por supuesto, digamos, los nuevos emergentes, digamos, agentes económicos del mundo. Hoy en día Brasil, ¿dónde está? Brasil tiene problemas macroeconómicos, Brasil tiene un serio problema interno y tiene un serio problema de desapego de la sociedad con respecto a lo que es su dirigencia y su institucionalidad, contaminado severamente. Entonces, cuando podemos continuar estado por estado y irnos a Nicaragua, ¿qué podemos decir de Nicaragua? Hay un monstruo allí que con la complacencia de la Fuerza Armada, y fíjate tú que el modelo lo trajo Chávez y se comporta igual en Nicaragua y se comporta igual en Bolivia. La pregunta que yo le haría, y no sé si me escucha usted, es el impacto que tiene esta inestabilidad que en algunos casos parece fabricada o al menos aprovechada por sectores quizás en algunos casos de izquierda para el proceso de transición a la democracia que, esperamos se inicie en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, yo personalmente siento que mientras Maduro esté allí es muy difícil que haya ningún progreso. Pensar en una transición que tenga como garante a Maduro, a lo que él signifique, a mi juicio es fantasioso. Una transición es un proceso por el cual pasamos a otro estadio político, económico, social, institucional, jurídico. Eso es una transición, porque si no, ¿qué significa transitar? Transición. En este caso, es bueno que lo digamos, se ha hablado de formas, de modos, digamos, se ha pensado en lo que puede ser una transición, pero yo preguntaría y diría, ¿bajo qué auspicio sería esa transición? Porque es bueno que hablemos de que no se puede, no es un acto de magia, de un momento a otro cambiar las cosas en Venezuela. En el caso de nuestra política económica, señorita, eso no es magia. Nosotros tenemos una deuda impresionante, nosotros estamos en varios escenarios en default. En Venezuela la misma PDVSA conoce una situación de estado de atraso. Pero además la justicia, aquí en Venezuela 9 de cada 10 jueces no tienen razón para estar sentados donde están. Y además han sido puestos atendiendo más el criterio de proximidad política que de cualquier otro. Entonces con esa justicia vamos a transitar. Tendría que haber necesariamente un capítulo de justicia transicional. Ahora, todo eso evidentemente supone que la sociedad política tiene que admitir que va a cambiar las cosas. La transición es el allanamiento del camino que conduce a un escenario distinto. Gracias al profesor Nelson Chiti Larrocha por atendernos, acompañarnos, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram
@Tabolacalda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos al inicio del programa que todo parece indicar que la comunidad internacional va a continuar presionando a Venezuela para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país, o al menos así lo adelantaba el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia Iván Simonovic, designado por la Asamblea Nacional por el presidente interino Juan Guaidó, informando sobre una reunión técnica con países firmantes del TIAR para identificar las vías legales que demostrarían la participación del régimen de Nicolás Maduro, así como de sus testaferros, en actividades criminales. Con nuestro siguiente invitado hablamos acerca de este tema. Javier Ignacio Mayorga es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, está al frente del portal web Crímenes Sin Castigo. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Te pediría una primera valoración, además de la información que puedas compartir con nosotros, acerca de estos 10 prominentes oficialistas, así lo has calificado tú, que estarían adelantando litigios para revertir las sanciones impuestas en su contra en la Unión Europea. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, María Alejandra, lo primero, en virtud de la pregunta que haces, el calificativo de prominentes deriva específicamente de los cargos que están ejerciendo. No estamos hablando de cualquier tipo de funcionarios. En esa lista de 10 están, por ejemplo, el actual fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el presidente del TCJ, Michael Moreno, está la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, hay una rectora del CNE, que es Socorro Hernández, está Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y hay otros funcionarios. Bueno, está Delcy Rodríguez, imagínate, obviamente que son prominentes, y lo interesante de esto es que, contrario a lo que ha ocurrido en el caso de las sanciones estadounidenses, en lo atinente a las que les fueron impuestas por la Unión Europea, ellos sí han optado por establecer o entablar litigios contra las decisiones, contra estas decisiones que fueron impuestas en distintos momentos por el Consejo de Europa. Y recordemos que esas decisiones derivan de consensos, digamos, de consensos absolutos, es decir, no se admiten por procedimiento votos salvados ni votos en contra. Es decir, los 28 países han determinado, han llegado a la convicción de que Catherine Harrington, Antonio Benavides Torres, por decir los últimos, Tarek William Saab, Michael Moreno, Tibisay Lucena, Diosdado Cabello, Socorro Hernández, Javier Moreno Reyes, que es el secretario general del CNE, Sandra Oblitas, la rectora, y Delcy Rodríguez, han participado, han contribuido a la violación de derechos humanos en el país, y por eso ellos han sido sancionados. ¿En qué términos? Bueno, no pueden disponer de las cuentas que tienen en la banca europea, no pueden ir a Europa, tienen las visas suspendidas, por lo menos a los países miembros de la Unión Europea. Y esto, obviamente, en los casos
de las personas mencionadas, al parecer sí los han afectado. Cabe señalar que en su mayoría, excepto Xavier Moreno, creo que Socorro Hernández tampoco, pero por lo menos 8 o 7 de estos 10 que estamos mencionando también han sido objeto de sanciones por Estados Unidos y sin embargo ellos, bueno, las han admitido y no han litigado, cosa que también podían hacer en los juzgados estadounidenses. Entonces aquí hay una diferencia interesante. Estos son procesos que se ventilan en la Corte de la Unión Europea, que tiene sede en Luxemburgo, y están, digamos, en distintas fases de evolución, puesto que los primeros procesos fueron intentados en abril de 2018, cuando empezaron a emitirse los listados de sanciones, y han ido evolucionando. Hubo un segundo grupo que ha intentado lo mismo, con los mismos argumentos, en septiembre de 2018 y finalmente en enero de 2019. Ninguno de estos casos ha llegado a sentencia. Lo que sí ha llegado a sentencia, y esto es un asunto interesante, es la demanda que también intentó el gobierno venezolano, el régimen de Maduro, por cierto, asistido por los mismos abogados que están asistiendo a estos 10 prominentes funcionarios. Estos 2 abogados intentaron la nulidad de la sanción general, la única sanción general que ha sido aplicada por la Unión Europea en contra de Venezuela, que se refiere a la prohibición de ventas de armas, de asesoría técnica para los sistemas de armas que ya han sido comprados por el país y asistencia financiera para este propósito. El gobierno venezolano, de manera sumamente discreta, había intentado la nulidad de esta sanción general y a finales del mes de septiembre un tribunal, es decir, una sala de este tribunal de Luxemburgo, que es el de las cuestiones de la Unión Europea, declaró inadmisible la demanda por considerar que los argumentos que se esgrimían no calificaban ni siquiera para iniciar un proceso judicial. Esto es, digamos, por encima lo que se puede decir sobre estos litigios, María Alejandra. Javier Ignacio, ¿se conoce a la luz de los documentos que tú has podido ver cuáles son los bienes que preocupan tanto a Michael Moreno, a Tibisay Lucena, el presidente de la Constituyente Comunal y el resto de funcionarios que están intentando que levanten las sanciones en su contra, estos bienes y dinero que tendrían en Europa? ¿Eso figura allí como argumento del expediente o no? Porque nos llama poderosamente la atención el interés que tienen que le levanten las sanciones, tomando en cuenta que, bueno, al menos de la boca para afuera, ellos han restado importancia y suelen incluso reírse irónicamente sobre estas medidas impuestas en su contra. ¿Qué puedes decirnos? Fíjate, ocurre lo siguiente: estos expedientes ahorita no están en fase pública. Lo que hemos podido leer es una especie de resumen en el que no se da el detalle de los bienes o los activos que podrían tener estos funcionarios en Europa. Sin embargo, cuando se llegó a sentencia en el caso referido de la demanda de nulidad de la sanción general, en la motiva de esa decisión se indican algunos detalles de los argumentos esgrimidos. Es muy probable que cuando se llegue a sentencia en estos casos, en los casos de los particulares que están intentando la nulidad de las sanciones, sí se indique exactamente qué bienes han sido afectados. En el caso de Socorro Hernández, la rectora del CNE, ella indica que la sanción ha afectado su derecho a la propiedad, lo que sugiere, obviamente, que ella posee algún tipo de activos en Europa. Claro, interesante sería saber el día de mañana cómo o con qué dinero compraron estos funcionarios bienes en Europa o abrieron cuentas, de ser el caso,
concretamente a la luz de la información que tú has publicado. Brevemente, Javier Ignacio, quisiera tu comentario sobre esta declaración que publicaba en su cuenta en Twitter el comisario Iván Simonovic. Si conoces alguna información al respecto sobre la coordinación entre países que forman parte del TEAR para dar con el dinero que, tienen testaferros o personas vinculadas a Nicolás Maduro y estaría vinculado a actividades ilícitas, como ha dicho el comisario Simonovic. ¿Qué puedes decirnos brevemente? Sí, esto se ha venido intentando desde hace ya varios meses, no solamente a través de los países adherentes al TEAR, sino también a través de los países que participan o forman parte del Grupo de Lima. Hasta el momento, más allá de las declaraciones, no se ha llegado a hechos concretos. Tenemos dudas en torno a lo adecuado que sea invocar el TEAR para este tipo de actividades. Creemos que los foros son otros, pero en todo caso vamos a ver cómo evoluciona esto y ver qué medidas concretas son aplicadas. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en criminalística, está al frente de la página web Crímenes sin Castigo, ofreciendo detalles acerca de esta investigación, de estos datos a los que ha tenido acceso sobre las acciones que intentan estos funcionarios que suelen reírse de las sanciones en su contra para que levanten las medidas y tener acceso a bienes y aparentemente también cuentas que tendrían en el exterior. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.